Bienvenidos al programa XXXV Chica Palito de Converso Verso a Verso, el podcast del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza. Si alguna vez te has preguntado cuánto más tardará el sol en salir, si al parecer los días han sido malos y quisieras volver el tiempo atrás, si piensas que la gente te ha dejado, que nadie está a tu lado, oye, escúchame bien, no busques más tu futuro en las estrellas, mira, creador de ellas, y lo entenderás. Solo cierra tus ojos y verás la luz, dobla tus rodillas y podrás volar. No hay nada imposible en este lugar, las puertas han abierto y tú puedes entrar. Solo míralo, Él está frente a ti, solo escúchalo, Él te vino a decir que si dio la vida por ti, ¿acaso podrá dejarte? Cierra tus ojos, recibe la luz. El día de hoy comenzamos escuchando la canción Solo cierra tus ojos de María del Sol y Fermín Cuarto. Esta canción está incluida en el álbum de María, Soy Mamá. Te sientes vacío, sin motivación. En este programa estaremos contestando las preguntas que nos llegaron a raíz de la conferencia anual de apologética que tuvimos en Semilla de Mostaza. Trataremos de responder cosas como ¿cómo saber si alguna versión de la Biblia es confiable? Además, ¿por qué estudiamos con la versión Reina Valera 60? En fin, no digamos nada más y comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Converso Verso a Verso y como cada semana pues vamos a comenzar presentando a todos los que están el día de hoy aquí en la mesa y comenzamos con Lenin Gutiérrez. Hola amigos, ¿qué tal? Josué López. Hola, ¿qué tal? César Cárdenas. Hola, ¿qué tal? Aarón Araoz. Para seguir, hola, ¿qué tal? Fermín Cuarto. Buenos días, tardes o noches. Axel Grusgot. ¿Ah? Bueno, mi nombre es Sibert Cruz y el día de hoy vamos a estar contestando algunas preguntas que nos llegaron a raíz de la conferencia de apologética. El tema central de la conferencia apologética, Alex, fue la validez de la palabra, digámoslo así. Sí, creo le diría más el origen, digamos, ¿no? El origen y la validez. Es decir, el origen si es humano o divino, claro. Si es un mensaje humano o un mensaje divino. Claro, y vimos que es un mensaje divino a través de mensajeros y humanos. Las conferencias que podrías hacernos, bueno, no sé si tú eres el indicado para hacer un resumen, pero... Mejor, Lenin. No, es que Dios te usa mucho. Exacto, te usa mucho, como media hora. Sí. Un gran resumen. Exacto. No, la primera conferencia fue acerca del canon. Uh-huh. Brevemente, ¿cuál es digamos, el tema central de esa conferencia? ¿Qué fue lo que...? Pues discutimos acerca del método histórico común que se utiliza para interpretar el Nuevo Testamento y el canon, que es el método extrínseco, que básicamente dice que el canon es un concepto que se aplica a las escrituras mucho tiempo después, por ahí del IV siglo. Uh-huh. Entonces, las escrituras se convirtieron en canon varios años después. Y propusimos un mejor modelo que habla sobre el origen del canon, el modelo intrínseco, que más bien enseña que el canon es un concepto que surge solo por el hecho de que estos libros los ha dado Dios. Entonces son canónicos por lo que son, no se convierten en canónicos. Ajá. No se los declara canónicos, uh-huh, sino que se reconoce
digamos, lo que los creyentes Claro. ya reconocían que es mensaje de Claro, Dios. aunque no está en contra del modelo extrínseco, solo corrige su mayor problema, que es pasar por alto el origen del canon. Porque si tomamos el modelo extrínseco, el tema sería que en algún momento se volvieron Biblia. Exacto. ¿No? O eran escritura antes y después canon, entonces eso tiene la consecuencia de hacer ver como si la Biblia fuera menos antes, no tuviera un estatus menor y luego llegó a ser Ok. canon. Ujú. La segunda conferencia fue la moral y la Biblia, ¿no? Ujú. El moral y la Y Biblia. que fue Lenin, rápidamente así, ¿cuál fue el punto central de la conferencia? Pues la moral en la Biblia. No, el punto central era abordar los ataques que se hacen en contra de la Biblia como un libro inmoral, ¿no? Ajá. O de doble moral, por lo menos. O de doble moral. De un Exacto. Dios que tiene doble moral, ¿no? Exacto. Entonces, cuando estudiábamos, bueno, primero lo que hicimos fue tratar de meditar en torno a que si adoptamos un punto de vista naturalista de la vida, entonces eso nos descalifica para calificar algo de moral o inmoral, ¿no? Claro. Entonces veíamos que en realidad hay una como predisposición allí, o es un argumento poco honesto cuando alguien naturalista descalifica a Dios por ser inmoral en la palabra, ¿no? O en la Biblia. Entonces, después de eso, lo que hicimos fue tratar de abordar algunas de las objeciones, ¿no? O de los argumentos que hacen para acusar a Dios de un ser inmoral o a la Biblia de un libro inmoral. Y entonces vimos que en su contexto, al menos algunas de estas acusaciones, es evidente que no llevan una inmoralidad como tal, ¿no? Como el hecho de que Dios sea un ser misógino, dicen esas personas, ¿no? De eso vamos a hablar en un momentito porque hay una pregunta al respecto. Exacto. Entonces, pues bueno, estudiamos brevemente a la luz del contexto que Dios estaba en realidad más bien protegiendo a la mujer, ¿no? Cuidando a la mujer. Ajá. Okay. La esclavitud fue otro de los temas, ¿no? Ajá. Veíamos que Dios no promueve la esclavitud, más bien Dios dio normas al pueblo de Israel para ser luz, ¿no? Y ser ejemplo. Otro que creo que no tocaste, pero que a lo mejor es común, es este asunto de que Dios es como xenófobo, ¿no? Como que si no eres judío, a Dios Exacto. no le importas, ¿no? Dios manda matar a cualquiera. Okay. La tercera conferencia fue la confiabilidad de la Biblia. ¿Y cuál es el tema central de esa conferencia? ¿Cuál fue? Pues básicamente tratamos de responder a las dudas que de pronto hay cuando las personas se enteran que debido a que la Biblia fue escrita en papiro y en pergamino y los papiros eran materiales muy perecederos, pues no tenemos los originales, los autógrafos, solo tenemos copias. Entonces de pronto hay muchas personas que tienen esta duda de si solo tenemos copias de las copias de las copias, ¿cómo sé que lo que tengo el día de hoy es lo que realmente se escribió? ¿No? Entonces hablamos de la disciplina de la crítica textual que busca reconstruir la redacción original de un texto, ¿no? A través de toda la tradición textual que éste pueda tener. Y vimos que en el Nuevo Testamento es muy abundante. Tenemos 25.850, por lo menos hasta ahora, descubierto. No 27.000, sino 25.800. Bueno, no, sí, para ser precisos. Sí, sí. Manuscritos. Bueno, menos mal, que no seas exagerado. Exacto. Y pues muchos están cercanos al original en cuanto a su intervalo de tiempo, como hasta 40 años, como el papiro P52. Bueno, la idea es simplemente ver a qué se dedica la crítica textual, cómo puede reconstruir un texto y resolver las variantes que pueda haber en los manuscritos. Y básicamente, aunque nuestras traducciones no son inspiradas, los autógrafos son inspirados, se ha logrado recuperar el 99.99% de la redacción original y el 1% que queda son versos que no tocan de ninguna manera ninguna doctrina cardinal de la Iglesia. Entonces, básicamente tenemos la palabra de Dios en nuestras manos cuando leemos la Biblia. Luego vino la conferencia de la Biblia y su inspiración, ¿o cómo era el tema? Sí, la inspiración e inerrancia. La inspiración e inerrancia de la Biblia, que la dio el pastor Jaime Foot, y que por supuesto es imposible hacer un resumen de lo que dio el pastor. Tienen que escuchar la conferencia. Claro. No dio 4 argumentos, básicamente. El argumento del lenguaje, el argumento de la estética, el argumento forense
y el argumento moral, creo. Ajá. Es todo lo que... Pero es imposible. Sí, tienes que escucharla. Y luego vimos las profecías y la Biblia, ¿no? Y básicamente lo que vimos fue que Dios sigue hablando. No dio datos y abandonó la creación, sino todavía el día de hoy sigue hablándonos. O sea, la profecía existe, no en la manera digamos, mística en la que a veces se toma, pero Dios sigue hablando. Y luego vimos, Fermín, la importancia de la Biblia. Sí. ¿Cuál fue el resumen, digamos? Hablamos un poco del valor que la misma palabra le da, ¿no?, a la palabra por encima de incluso riquezas, ¿no? Como la palabra de Dios es más deseable que oro. Y hablábamos del por qué se le da ese valor, ¿no? Y es el valor que se le da es por la eternidad que proviene de las Escrituras al dar a conocer a Jesucristo. Entonces hablamos del testimonio de Jesús dentro de la Escritura, ¿no? De cómo Jesús dice, escudriña las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Y hablamos un poco del testimonio que aparece en Colosenses capítulo 1, hablando acerca de quién es Jesús, el Creador, cabeza de la Iglesia, el que nos ha reconciliado con el Padre. Y terminamos adorando a Dios. Sí, eso fue padre en la iglesia. Okay. Entonces, después de hacer ese pequeño resumen, vamos con las preguntas que llegaron. La primera es una pregunta, creo, muy común cuando te enteras que hay otras versiones, ¿no? Cuando recién te conviertes, te dan una Biblia y piensas que es todo lo que hay, pero en algún momento te enteras que hay otras versiones y la pregunta dice, ¿cómo determinar si una versión de la Biblia es confiable o no? ¿Cómo ven? Y una siguiente pregunta muy enlazada dice, ¿cuál versión recomiendan para el estudio de la palabra y por qué? Pues, ¿puedo? Sí. Pues hay versiones y lo que le llaman, y Alex me va a ayudar en esto, que son... ¿Paráfrasis? Paráfrasis, exactamente. Entonces una versión generalmente proviene de los textos, de las copias, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Después, y la hacen diferentes eruditos y personas involucradas en la traducción, ¿no? Y una paráfrasis proviene ya de una traducción. Ajá. Entonces, ¿cómo saber que una es confiable? Bueno, hay dos maneras de tratar este asunto, ¿no? Una tiene que ver con el gusto de las personas, ¿no? De pronto hay personas que se inclinan por cierta Biblia, por su lenguaje, su estilo. Pero cuando hablamos de cómo saber que es una confiable, pues básicamente a través de los manuscritos antiguos que tenemos, se hace una base textual y de ahí se hace una traducción. La Reina Valera, por ejemplo, viene de una base textual que se conoce como la Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, una compilación de manuscritos griegos. Y ha sido reconocida, una buena traducción, necesita algunas actualizaciones, digamos, debido a que hay una nueva base textual, el Novum Testamentum Graece, ¿no? Es una nueva base textual, la más fidedigna hasta el momento, ¿no? Y bueno, hay una Biblia llamada la Biblia textual, que básicamente es una Reina Valera actualizada. Entonces, que no es la Reina Valera 60, ¿no? Contemporánea, porque hay otra. Exacto, ¿no? Exacto. Y la Reina Valera ha sido actualizada en varias ocasiones, o sea, en 1909, 1960, 95. Entonces, 2000. Exacto. No es que tengamos muchas versiones inspiradas, sino son solo traducciones que han actualizado tanto su contenido como su base textual. Entonces, tratando de ser muy sencillo, pues Biblias recomendadas, confiables, tienen que ver con de qué base textual es el origen de esa traducción. Y regularmente las Biblias tienen eso, ya sea en su portada o en algún comentario, te dicen de qué base textual vienen. Entonces, las reconocidas el día de hoy, digamos, de manera internacional, la King James Version, la New King James Version, la Reina Valera contemporánea también es reconocida. La Biblia textual, la NBI, son Biblias reconocidas, que llamaríamos, Lenny sabe los términos, ¿no? Equivalencia formal, la forma en la que se traduce. Y equivalencia dinámica son como los dos estilos de traducción, ¿no? El equivalente dinámico es el que corresponde a
la Reina Valera, ¿verdad? Pero definamos un poquito. Eso es como que la filosofía del traductor. Exacto. ¿A qué le prioriza más? ¿Qué quiere decir una traducción, digamos, dinámica? La equivalencia dinámica, no, espérame, estoy confundiéndome. Creo que necesito checar más bien como notitas. La formal es la que busca la literalidad, como decías. Exacto. La formal es la que busca, prefiere los términos literales, ¿no? Prefiere mantenerse más literal cuando es posible, ¿no? Y la equivalencia dinámica es cuando se prefiere el significado y en ocasiones se sacrifica la literalidad por la claridad del concepto. Exactamente, por la idea, exactamente. Es casi, no tanto, pero digamos es casi una interpretación del texto más que una traducción. Digamos, si el texto dice, por decir algo, ¿no? Cual ave surcando el cielo, ¿no? La formal traduciría cual ave surcando el cielo y la dinámica diría salió libre, digamos, por ejemplo, más o menos. Tal vez no lo lleva a esos extremos, pero ese es un buen ejemplo, sí. Y que a veces es difícil determinar la mejor Biblia es esta, ¿no? Porque son traducciones que siguen actualizándose. Entonces, lo mejor es tener varias Biblias, aunque yo hasta el momento tendría una Reina Valera. Y si quieres estudiar seriamente, quizás una Biblia textual te pueda servir por algunos versos importantes. ¿Con qué versiones se estudia cada uno? Bueno, al menos yo siempre parto de la Reina Valera. Tú estudias en la Reina Valera. Por varias razones. Y creo que la mayor razón es porque con esa enseño, ¿no? En primer lugar. Bueno. ¿Y por qué enseñamos con esa? Pues no sé. No, y otra razón, y creo que eso es algo que un creyente tiene que decidir al principio de su caminar con Cristo, es en qué versión de la Biblia va a invertir más tiempo. Porque sí creo que hay un valor muy grande en acumular familiaridad con una traducción, ¿no? Porque en memorizar. Exacto, incluso, ¿no? Exacto. Entonces, me siento más cómodo en la Reina Valera. Es más Reina fácil. Valera 60. 60, Reina Valera 60. Por ejemplo, mi devocional normalmente lo hago con otras traducciones, ¿no? Y ahí soy un poquito más flexible, ¿no? De pronto la Reina Valera actualizada me ha aportado frescura sin quitarme la familiaridad con ciertos términos, ¿no? Entonces hay un valor ahí. Estaba recordando que, no recuerdo si era en un libro de John Stott llamado Intenso. Creo que fue en ese libro. Lo platiqué contigo, Alex, el otro día. Que justo le estaba haciendo un comentario respecto al asunto de las traducciones. Y él estaba diciendo que esa es su opinión de él, ¿eh? Su opinión de él. Es interesante que estamos en un momento histórico en el que contamos con más recursos. Claro. En toda la historia. Y él dice, en mi opinión, la iglesia se encuentra en un estado espiritual no el más elevado de la historia. Es lo que él dice. Y él opina que el problema nunca está en la traducción, ¿no? Porque a veces podemos decir, no, es que la traducción, y hay un aspecto en el que entiendo eso, la traducción no la entiendo. Pero él dice, y me parece interesante, ¿no? Que el asunto siempre es espiritual, ¿no? Y yo puedo recordar, por ejemplo, en mi primer año de cristiano, la única Biblia que yo tenía era una Biblia Reina Valera, traducción antigua, sin revisión, ¿no? Donde usa términos como, por ejemplo, en el principio, crió Dios, ¿no? El Antiguo Testamento es bastante complicado de leer, pero, ¿sabes? Yo puedo recordar mucha edificación en ese año. Yo creo que es el año que más he leído la Biblia, ¿no? En todos mis años de cristiano, y sí creo que es un asunto espiritual el más importante, ¿no? O sea, al final de cuentas, es palabra de Dios, ¿no? Mientras sea una traducción honesta, creo que el recurso más importante que tenemos para entenderlo es una persona, es el Espíritu Santo, y creo que hay que darle mucho más peso a eso, ¿no? Y yo creo que ahorita ¿por qué enseñamos con Reina Valera 60? Para mí provee un buen esqueleto, digámoslo así, ¿no? Me parece una muy buena base. Últimamente yo cito otras versiones y sobre todo en los escritos de Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios me he topado que es difícil de entender al leerlo simplemente, ¿no? Entonces la NTV, Nueva Traducción Viviente, me da una manera más sencilla de entenderlo y veces hasta
me es más fácil como maestro leer esa versión y ya no tener que explicar tanto. Y a veces no tiene que cada ver con el palabra, vocabulario, ¿no? Sino con la forma en la que la oración está dicha. En ¿no? la estructura de Sí. la oración. Ajá. Pero también creo, decidimos de hace tiempo regalar Biblias, ¿no? Entonces, aquí en Semilla regalamos un chorro de Biblias a los nuevos creyentes y tenemos muchas Biblias para regalar. Y decidimos comprar la Reina Valera 60 para que todas las personas que vienen a la iglesia, reciben a Cristo y tienen una Biblia en sus manos, sea la versión con la que estamos enseñando, ¿no? Y creo que si tú, a la iglesia a la que asistas, ¿no? Pues podrías preguntar, ¿no? A los pastores cuál es la versión que usan comúnmente y apegarte a esa versión de tal manera que puedas crecer como comunidad con esa versión, ¿no? No es que esté bien o esté mal tener una versión u otra versión, pero creo que, como dices, ¿no? Es algo más espiritual que una traducción, y creo que estar en comunión con tu iglesia, con tu propia iglesia, Claro. en la versión en la que estás, está bien, ¿no? Es bueno y vas a crecer y vas a madurar, ¿no? Y listo. Creo yo que, si mal no entiendo, la Reina Valera es la primera versión completa en español, ¿verdad? Es quizá la más antigua que hay traducida totalmente, No lo sé, Antiguo pero Testamento y Nuevo Testamento al español. yo sé que la del oso fue la primera. Ajá, que es la español, reina, que sería la reina, el antecesor pues de la Reina Ajá. Valera. Lo único que hicieron después, o sea, Casiodoro de Reina Ajá. crea esa, y Cipriano Valera la revisa, y entiendo que Cipriano Valera quita los apócrifos, Ujú. y eso es lo que tenemos Hasta el día de hoy. hasta ahorita. Entonces, pudiera ser que esa sea una base, pero igual yo creo que es padre usarla como una base y complementas con otras. Yo creo que Acabas la de decir razón. algo muy interesante, perdón, porque siempre mencionamos Reina Valera y a lo mejor Exacto. alguna persona No piensa sabe. que es una reina y que se llama Valera. Y no, son dos apellidos. La reina Casiodoro- Valeria. Exacto. Es Casiodoro Reina. Casiodoro de Reina y Cipriano Valera. Cipriano de Valera. Ajá. Y Así la es. conjunción de los dos apellidos da la versión, el Entiendo. nombre de la versión. Creo que fue en 1560 Ajá. y tantos, algo así. Reina valedora. Y yo creo además que una de las razones por las que yo estudio con la Reina Valera es porque es la que está ligada al Strong, ¿no? El Strong Totalmente. nos permite ver el texto en el idioma original, tener alguna claridad en cuanto a la palabra que se usó, y eso no sucede ni con la NBI ni con la NTV. Sí, después de que ves el Strong, normalmente la NBI y la NTV, alguna de esas otras, ya te da un poco cuál era el sentido más claro, a lo mejor. Pero el revisarlo en el Strong te permite entender por qué hay esas variantes en ese lenguaje o en esa palabra, ¿no? Entonces creo que la Reina Valera 60, además, tiene, me parece este balance perfecto, bueno, perfecto, pero un buen balance entre solemnidad y lenguaje claro, ¿no? Probablemente la 909 es mucho más solemne, suena más solemne el día de hoy, pero sí el lenguaje es en ciertas palabras que ya están en completo desuso. Y creo que la Reina Valera 60, ¿no? Incluso Monsiváis, recuerdo haber visto algún video que él decía que es muy complicado tratar de decir en un lenguaje más solemne y a la vez más claro cosas como los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. O sea, sí suena solemne, suena poético, suena reverente, y a la vez se entiende todo lo que dice, ¿no? Entonces, Yo normalmente con los adolescentes los he invitado a decir que el lenguaje de una Reina Valera 60, como vosotros sabéis y Ajá. escuchan, que no les impida eso de realidad, Ajá. que si quieren Se usen otra, intimidan. la Reina Valera contemporánea, la Ajá. NTV, alguna otra traducción, pero yo creo que algún día van a llegar a la 60, Exacto. es padrísimo. okay, Pero quisiera más agregar algo. Tal vez la pregunta, no sé si tenga que ver o no, si la persona que la escribió esté pensando, hay versiones, que sean, traducciones de la Biblia que definitivamente no recomendaríamos. algunas que sean inconfiables, desconfiables, Así que están anticonfiables. Yo creo que la primera que viene a mente es la del Nuevo Mundo, ¿no? Ujú. La traducción del Nuevo Mundo, que es la que utilizan los testigos de Jehová, tiene, digamos, fallas en su traducción terribles. Se le añaden palabras, se le añaden cosas. El ejemplo más claro es que en Juan 1:1 dice, ¿no? ¿Cómo es? Se me fue. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios.
Eso dice la traducción del Nuevo Mundo. Y ese un es imposible de sostener en base a los manuscritos griegos. O sea, no hay forma de interpretar ese un, y se lo pusieron nomás porque no sé, justifica una doctrina, ¿no? Hace poco en el instituto alguien me mostraba de una Biblia que encontró algo ahí, y entonces me puse a buscar en internet acerca de esa Biblia. Dijo que creo que tiene la misma característica de esta que mencionas, la de los mormones, es la verdadera traducción de las escrituras. Ajá. Cuando se anuncia así, como que después de siglos, ahora sí está bien traducida, digo, aguas. Sí, exacto. Exacto. ¿Alguien más? ¿Nada más? Bueno, va la siguiente pregunta. Dice, ¿qué tiene que ver con esto? Entonces, ¿lo correcto sería trabajar con los textos griegos o hebreos? Apoyan, yo creo. Pueden ayudar si sabes hebreo y si sabes griego. Exacto, sí, si no es muy útil. Así es. Depende de lo que estás haciendo también. O sea, si estás estudiando de forma personal, como dicen, te puede ayudar a tener un strong, pero no es lo mismo que estudiar para hacer una traducción, digamos. O que ser un experto en el lenguaje. Además, eso implicaría un trabajo bastante arduo, ¿no? El poder desarrollar la habilidad de aprender el griego, ¿no? El hebreo. Sí, claro. Pero está padre si puedes invertir en adquirir ese conocimiento. O sea, el estudio de la palabra para enseñarla puede ser que sea muy útil saber los idiomas o por lo menos tener algún diccionario. Pero... O sea, Dios no habla hebreo. No es como que, es que si en hebreo Dios te habla más. No. O sea, lo importante es el lenguaje, la esencia, el mensaje, contenido, sí. Más que el lenguaje que está usando Dios. Claro, sí. Si fueras a traducir una Biblia a otro idioma, pues a lo mejor ahí sí necesitas saber los idiomas. Sí, ¿no? para traducirlo sí necesitas saber, pero... Sí. Pero igual que cuando comparamos, leemos la Reina Valera, creo que todos nosotros, la 60, y consultamos otras, como la NTV o alguna otra, te aclara. Y a veces también alguna palabra en particular, usas el Strong, usas alguna otra herramienta, ves en griego, también como que dices, como que entiendes más cuál es la idea. De dónde vino esta. Sí, también por otro lado, uno puede leer muchas traducciones y no entender muchas cosas, porque uno muchas veces también no depende del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me he dado cuenta que a veces no hay personas que leo en la Reina Valera, por ejemplo, no entiendo, y de repente las vuelvo a leer y las entiendo. Y decía, ¿por qué no las entendí antes? Y ahí estaban siempre, ¿no? Entonces, pues más bien es también eso, que Dios nos muestra cosas en determinados momentos, ¿no? Sí, yo creo que ir a los textos en idioma original puede ser un recurso para quien tenga esa capacidad, pero de ninguna manera es un requisito para poder escuchar a Dios o para un pastor presentar el mensaje claro, ¿no? Que además habría que abrir un debate ahí si, por ejemplo, es necesario estudiar hebreo, porque si tú estudias hebreo el día de hoy es el hebreo actual, que no es el hebreo... Tendría que ser hebreo antiguo, bíblico. Que, pues, para eso necesitarías algún tipo de ouija o algo así para hablar con alguien, porque ya nadie lo habla, no existe, ¿no? Hay alguna noción por ahí. Y con griego, en cambio, sí puedes leer gran parte de... O sea, el griego sí se puede, ¿no? Y puedes leer el Antiguo Testamento en griego, ¿no? Con la Septuaginta. Entonces, si quieres invertir en estudiar un idioma, inviértele al griego más que al hebreo, ¿no? Ok. ¿Alguien más quiere decir? ¿Aarón? Tú que eres el más viejo. Tú sí debes hablar hebreo. De hecho, antes del hebreo hablábamos. No, solo me acuerdo, acabo de leer en Agua Viva, como decía Chuck Smith, que no es bueno hablando, el personal, no era bueno hablando en griego, pero que era un recurso útil, ¿no? Porque dice que cuando rastrillas, pues es bueno, pero nada más obtienes hojas, pero cuando picas la tierra puedes encontrar diamantes, ¿no? Y entonces en ese sentido era bueno estudiar griego, pero que no era necesario porque normalmente se encontraba con personas que sin picar encontraban diamantes. Entonces, dice, y todo recae en lo que decía Josué y Lenin, que es por el Espíritu, ¿no? O sea, es una revelación del Espíritu. Entonces. Ok. Voy con la siguiente pregunta. Dice, que tiene que ver con alguna cosa que se dijo en la conferencia. Dice, ¿la ley que se leyó hoy en Deuteronomio es vigente para el día de hoy? En la conferencia de Lenin se habló del tema de que Dios no es misógino, pero no me quedó claro
que en Deuteronomio hay cosas muy, entre comillas, cuadradas, que no sé si están vigentes al día de hoy. ¿Qué fue lo que leíste de Deuteronomio? Pues mencionamos varias cosas, algunas en torno a la inmundicia de la mujer. No sé si será la misma persona que se me acercó al final de la reunión. Me preguntó eso, pero es que no entendí por qué la mujer es considerada inmunda si, por ejemplo, está en los días de su menstruación, ¿no? Y es algo que explicábamos también durante la conferencia. Hay que diferenciar entre los distintos tipos de mandamientos que hay en la ley, ¿no? No todos los mandamientos tienen un valor moral. Solo aquellos que tienen un valor moral, Dios los puede aplicar, ¿no? O nosotros los podemos aplicar en toda cultura, en todo tiempo. Y esos son los 10 mandamientos, ¿no? No mentir, no matar, no robar, no adulterar, no codiciar. Todos esos mandamientos tienen un valor moral, ¿no? Hay otros tipos de mandamientos en la ley, mandamientos que tienen un valor ceremonial, mandamientos que tienen beneficios o un contexto social, económico, agricultural, ecológico. O sea, la ley tiene un chorro de mandamientos, no todos son morales, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos sobre la inmundicia de la mujer en sus días de menstruación era un mandamiento ceremonial, ¿no? Era considerada impura ceremonialmente. No es que Dios la viera sucia, ¿no? Y aléjate de mí, ¿no? Es que además yo creo que el problema parte de la palabra, ¿no? Inmunda, ¿no? La mujer es inmunda. Pero también hay, si un hombre toca algo muerto, exacto, es inmundo, ¿no? Y es esa inmundicia, y me parece que lo dijimos también en la conferencia, es de un carácter ceremonial, ¿no? Le impedía a cualquier persona en esa condición, le impedía participar de las actividades en el templo, y a menudo tendría otras implicaciones sociales también, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien inmundo, si tocaba algún objeto o algún utensilio, ese objeto se volvía inmundo, ¿no? Y entonces, si alguien venía y tocaba el objeto inmundo, y entonces se volvía toda una cadenita. Ahora, quiero decir 2 cosas. Uno, esos mandamientos tenían un beneficio en el aspecto salubre para el pueblo de Israel. Las restricciones dietéticas, restricciones como estas para mujeres encinta o después del embarazo, tenían un valor de salubridad muy grande que otras culturas no tenían, ¿no? Y en más de una ocasión en la historia, mandamientos de este tipo salvaron al pueblo de Israel de pestes o de enfermedades. Incluso en la Edad Media, sí, ¿no? O sea, muy adentro ya de la historia. Exacto, entonces Dios estaba obviamente bendiciendo a su pueblo con estas leyes, ¿no? Otra cosa que iba a decir es que Pablo nos dice en Colosenses capítulo 2, dice en el verso 16, por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir por el cuerpo es de Cristo. Entonces lo que Pablo nos dice es que muchos de esos mandamientos ceremoniales tienen el propósito de ilustrar principios espirituales, ¿no? Apuntar a Cristo, muchos de ellos, otros solo ilustran principios espirituales que aplican a la vida del creyente el día de hoy en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero no estamos llamados, por ejemplo, mi esposa no tiene prohibido salir, ¿no? Digamos que Dios estaba pensando en no solo lo que iba a suceder en ese momento, sino en la imagen que iba a proyectar 2000 años, 3000 años, 4000 años hacia adelante. Exacto. Y que la idea era, como dice Lenin, mostrar que el pueblo de Israel era único, diferente. O sea, hasta el día de hoy, en las comunidades donde hay judíos, Polanco, donde tú quieras, o sea, tú sabes, esa gente es un pueblo diferente. O sea, hay cosas que hacen que evidentemente son distintas a lo que los demás hacen. Y en esa época, por supuesto, en todo ese grupo de culturas paganas alrededor, nadie era como el pueblo de Israel. Hay un sentido en el que nosotros somos así, no practicando esas leyes, sino, como decía Lenin, el hecho de que tengamos estas leyes morales de Dios, ¿no? Y podamos vivir como comunidad de Dios, obedeciendo su palabra, nos hace distintos. Somos un pueblo diferente, separado para Dios. Y que además mantenía, digámoslo así,
no quiero decir la sangre pura, pero digamos mantenía una pureza sanguínea o para que el pueblo no se mezclara, ¿no?, con otras naciones, y todo esto previniendo la venida del Mesías, ¿no? Entonces, okay. Y Jesucristo vino a traer libertad en ese sentido de, porque a lo mejor pensando en la pregunta que está haciendo, ¿no? Entonces, ¿a qué ceremonia tendrían las mujeres que abstenerse a ir el día de hoy, ¿no? Así como tantas leyes que hay en Deuteronomio acerca de la ropa, ¿no? Tendríamos que buscar cada etiqueta a ver si no hay una mezcla de telas para no usarla y identificar un tipo de tela para usarla y un chorro de otras cosas más, ¿no? Lo que Jesús vino a hacer fue a cumplir la ley, ¿no? Él vino a cumplirla, no vino a abrogarla, vino a cumplirla para que entonces nosotros recibiéramos la justicia de Él, ¿no? Entonces no somos justificados por seguir una ley, somos justificados por la fe en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, a lo mejor eso también aclara la pregunta un poco. Nosotros hemos muerto a la ley, ¿no? Decía Pablo, ¿no? Okay. Y eso es porque Cristo la cumplió. Exacto. ¿No? O sea, Cristo la cumplió. Claro, ahí mismo en Colosenses 2 dice eso, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. O sea, le está hablando a no judíos, ¿no? Les dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, efectivamente, ¿no? Cristo tomó nuestro lugar, ¿no? Y no estamos obligados a guardar la ley para tener una relación el día de hoy con Dios. Y que tiene que ver mucho con la conferencia del canon que escuchamos. O sea, en Jesús se establece un nuevo pacto. Exacto. Con mejores promesas. Entonces, el antiguo pacto no está vigente. Aún las leyes morales, claro, o sea, son universales, pero en Cristo hay un nuevo pacto y el Nuevo Testamento nos enseña cómo relacionarnos con Dios a la luz del nuevo pacto. Entonces, por esa razón, somos comunidad del nuevo pacto. Incluso este asunto de las leyes morales no son, en el nuevo pacto no son una imposición de Dios. O sea, no es que no tienes que matar, ¿no? Sino que en el nuevo pacto dice en Ezequiel que escribiré las leyes en su corazón, en su mente, claro, ¿no? Y entonces viene de adentro hacia afuera, a partir de la fe, haber creído. O sea, buscas vivir en esa ley moral, pero no como una imposición, sino como un anhelo, el anhelo de vivir en esa libertad para agradar a Dios, por la obra de Dios, por lo que Él ha hecho, ¿no? Él pone este querer como el hacer. Y que tenemos listas similares a esa forma de relacionarnos entre nosotros y con Dios. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, no se mientan unos a otros, etcétera, ¿no? Y también estoy pensando que todo este asunto de las imágenes, los tipos que van formando todas estas leyes, ¿no? También tiene que ver con la profecía en el sentido predictivo, ¿no? Porque en la mente judía la profecía, más que anunciar eventos futuros, consistía en elaborar patrones, ¿no? Y símbolos y tipos. Y cumplimiento. Y cumplimiento, exactamente. Ok. ¿Alguien más quiere decir? Hay un libro muy padre, ¿no? Que es el de Porque la gracia todo lo cambia. Y habla, pues, un poco también al respecto y, pues, no sé, está padre. De Chuck Smith, que lo puedes encontrar en la página del Instituto Bíblico, en la sección de descargas, institutosemilla.com. Ahí está, Porque la gracia todo lo cambia. Y yo solo agregaría esto que dice Juan, en Juan 1, creo que es verso... no recuerdo bien el texto, pero es... la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y en todo Juan vemos esto. Jesús es el nuevo templo, ¿no? Jesús es el sábado, ¿no? Será nuestro descanso. El verdadero pan. Hay todos estos antitipos cumpliendo los tipos en Jesús. Okay. ¿Alguien más? Vamos con 2 preguntas más que no tienen tanto que ver con la conferencia, pero pues están en el mismo papelito, o sea que aprovechamos y las respondemos. Dice uno, ¿a qué sé que la Biblia lo dice, pero ¿a qué se refieren cuando dicen que Jesús es el verbo? Maestro de Juan. Pues ha habido varias interpretaciones, yo me inclino por esta. Hay un rico contexto, tanto en el contexto judío como en el contexto griego, ¿no? En el contexto judío, por ahí, cuando
los judíos estaban deportados en Babilonia, se empezaron a hacer algunas traducciones al idioma arameo, porque se estaba perdiendo ya la lengua hebrea, ya muchos no la hablaban, y se estaban haciendo ciertos documentos llamados targums, y en esos targums había ciertos términos llamados memra. En estos términos se podía sustituir la palabra Dios por la palabra. Entonces, en la mente de un judío, la palabra de Dios es como encontrarse con Dios mismo. Y encontramos, por ejemplo, pasajes de Éxodo donde dice, en lugar de Dios le salió al encuentro en el campamento, la palabra le salió al encuentro en el campamento. Entonces, pues sí, básicamente Juan está pensando en esto. Él es el verbo, es la palabra hecha carne, ¿no? Eso en la mentalidad judía. Ahora, los griegos hablaban de el logos como este razonamiento perfecto que está en el mundo de las ideas, ¿no? Y que somos sombra de ese mundo. Hay una definición de logos que yo leí hace muchos años que está justamente en el mundo de Sofía. El mundo de Sofía es un librito ahí que habla de la historia de la filosofía de Jostein Gaarder. La película es malísima, pero el libro es interesante. Y en la parte en la que está hablando de filosofía griega, plantea esto, que los griegos, no recuerdo cuál, planteó que ya que todo está aquí en la tierra, digamos, de una cierta manera ordenado, hay alguien o algo que ordena ese todo. Y ese algo lo menciona como el logos. Es ese algo que ordena todas las cosas que están aquí. Y yo recuerdo, años después, cuando ya hice cristiano y leí eso y ya crecí un poco lo suficiente como para preguntarme qué era el logos, recordé eso, leí el libro y la explicación se me hizo muy lógica. O sea, ese que Juan esté diciendo, bueno, eso que los griegos dicen que es lo que gobierna el mundo, que es lo que mantiene el orden, ese es Jesús. Entonces, ustedes le han dicho logos, bueno, pues vamos a decir, ese logos es Jesucristo, es el que estaba con Dios, es que era Dios, etcétera, ¿no? Claro. Ahora hay que tomar en cuenta que para los griegos que hablaban de logos, no pensaban en el logos como una personalidad divina, exacto, solo como un razonamiento, digamos. Pero luego Filón dice cómo puede haber un razonamiento y no haber un razonador, digamos, ¿no? Entonces, Filón era un judío alejandrino, no era ortodoxo, pero muy alegórico. Pero es probable quizás que Juan tuviera eso en cuenta, aunque definitivamente pienso que el contexto judío es más favorable. El hecho de pensar que Dios se ha revelado en la historia del hombre, ¿no? Se ha revelado a través de la creación, eso dice Hebreos, se ha revelado a través de los profetas, y la autorrevelación de Dios es Jesucristo, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible. Sí, tiene sentido. La parte, pues, bueno, obviamente sabemos, ¿no? Juan es judío. Entonces tiene toda esa tradición. Pero posiblemente tiene mucho en cuenta, quizás, como dice Iber, totalmente, yo estoy de acuerdo. Quizás estos griegos, que era su tema favorito, logos, está pensando, bueno, eso que ustedes dicen es Jesús. Y claro, Juan dijo, ya que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, está refiriéndose definitivamente a Jesús. Ajá, exacto. Aunque ahí también pienso que quizás está refutando quizás un poco principios de docetismo, que no está cobrado, no está en forma todavía hasta el año 150 después de Cristo, pero esta idea de no es una emanación, no es el demiurgo como llamaban los gnósticos, es Dios hecho carne. Pero está llamando el verbo, sí, exacto, el verbo hecho se hizo carne. Sí, entonces la palabra verbo es la palabra palabra también, ¿no? Entonces palabra. No tiene nada que ver con si es sustantivo o verbo. Exacto. O algo así, ¿no? Porque a veces pensamos eso Mala como poesía. crecimos, o sea, mala poesía, crecimos pensando en eso, ¿no? El verbo se hizo carne, ¿no? No está hablando de un verbo, una acción, sino está hablando de esta palabra, entre comillas, palabra, ¿no? La expresión de la naturaleza de Dios, todo lo que Dios es, ¿no? Exacto. También para el judío un poco es eso, ¿no? No, para el griego, ¿verdad? La palabra representa la esencia del carácter El y la logos, naturaleza de la persona, ¿no? Entonces... Yo solo añadiría algo, que es muy interesante ver un paralelo entre la palabra escrita por hombres y Jesús que está hecho carne y sombra, ¿no? Exactamente. Dios hablando en nuestro idioma, revelándose a nosotros. Exactamente. Que es un buen ejemplo de cómo la Biblia puede ser inspirada, ¿no? La palabra escrita es una combinación perfecta es 100% humana y 100% divina. Exacto. Y el verbo encarnado es igual, 100% humano, 100% divino también.
Ok. Yo recuerdo que Vine tiene una muy buena definición del logos. Si buscas el diccionario Vine, ahí hay una definición bien amplia del logos. No la aplicación, ¿verdad? De videos, Vine. No. Exacto. Se la pasan estudiando ahí. El diccionario Vine. Ok, última pregunta y a ver si podemos ser rápidos en esto. Dice, ¿por qué hay pastores que se dicen apóstoles o profetas? ¿Eso es verdad que sea así con esa característica o adjetivo? ¿Por qué hay pastores que se llaman apóstoles o profetas? ¿Qué dicen? Pastor Fermín. Profeta Apóstol Fermín. No sé, habrá que preguntarle a los que se ponen esos títulos, ¿no? Pero, bueno, generalmente surge a partir de esta idea de Efesios capítulo 4, donde aparecen los ministerios, ¿no? Que los ministerios, ahí aparecen esa apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ¿no? Y yo creo que de repente, o sea, creo que de repente como que le da más caché a la persona, ¿no? Y de repente decir que eres apóstol o decir que eres profeta te pone en un nivel un poco más alto que todos los demás. Y creo que por esa razón de repente se ponen ese título. Pero en realidad, como hablábamos precisamente en tu enseñanza de apologética, en la conferencia de apologética, cuando hablabas de profecía, cuando declaramos la palabra de Dios, estamos profetizando, ¿no? Entonces, en ese momento estás convirtiendo en un profeta de Dios. Pero nosotros aquí en Semilla no entendemos que no es un rango, no es un rango o un cargo, exactamente, sino una función. Es una función dentro del cuerpo la que Dios nos da, ¿no? Y pensando en esto que siempre decía Jaime, ¿no? Que dentro de 100 años, pues yo no voy a ser pastor, ya no, o sea, seré uno más entre millones adorando a Dios delante del trono. Por lo tanto, creemos que eso de poner títulos en las personas, pues no es. Creo que cuando de repente nos hacemos referencia a nosotros, hey, pastor Fermín o pastor Ibert o pastor Lenin, creo que en mi caso, por lo menos es una forma de verlo personalmente, te hace ver la responsabilidad que tienes, ¿no? Frente a la función que te ha dado Dios dentro de la iglesia, pero no por eso te da un estándar o un estatus más bien más alto que cualquier otra persona ni ante Dios ni ante las personas. Exactamente. No, sí. No, tú eres la luz que ilumina mi camino. A partir de hoy díganle a Alex, luz. Según Lenin. No, la luz. ¿Pero qué ibas a decir? Dilo. Solo voy a decir que lo que los apóstoles disciernen de su propio oficio y lo que los padres apostólicos entienden del ministerio de los apóstoles es el siguiente. La autoridad apostólica se termina con la época apostólica. Con Juan. Entonces, exacto. Entonces no hay más apóstoles como los apóstoles en ese sentido. De autoridad. De autoridad apostólica. Y aún dentro de su propio tiempo, ellos no veían esto como una lista jerárquica, ¿no? Apóstoles, profetas. Pedro mismo dice, yo anciano entre vosotros. No dice sobre. Exacto. Pablo dice en 1 Corintios 3, ¿no? Que es Apolos, que es Pablo, ¿no? Somos servidores, somos administradores, ¿no? Exactamente. Y yo creo que se resume fácilmente diciendo que creemos en Semilla que el apóstol es alguien que es enviado, es una función. Digamos, Raúl Garduño es apóstol de Semilla México a Santa Mónica. Sergio Rugerio es apóstol a Toluca. Pero no está hablando de un cargo jerárquico. Y en algunas iglesias o algunas denominaciones, el término apóstol, por ejemplo, se le aplica a quien ha fundado iglesias. Entonces, si has fundado 2, 3 iglesias, ya eres apóstol porque has cumplido esa función. Pero tristemente a veces se convierte eso en un estatus, ¿no? Como en algo superior a un pastor o algo así. Sí. Okay. ¿Alguien más? ¿Algo más? Pues que Jesús mismo dijo, ¿no? Que el que quiera ser mayor entre vosotros, pues es siervo de todos, ¿no? O sea, es al revés, ¿no? La escalerita para abajo, ¿no? Exacto. También dice, ¿dónde es? En Santiago, ¿no? No os hagáis muchos maestros entre vosotros, ¿no? Porque recibiréis mayor condenación. Entonces, eso, exacto. Vámonos mejor. Exacto, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso, con darte un estatus que ni el Señor ni la iglesia te ha dado, sino que simplemente es como dices, Apolos, Pablo,
y cada uno de nosotros somos siervos simplemente del Señor, ¿no? Somos servidores. Todo el que se exalta será humillado, ¿no? Y creo que también tiene que ver con un asunto en que, o sea, sí es una función. Si estás el día de hoy pastoreando una iglesia, pues eres pastor, porque estás cumpliendo esa función. Pero si el día de mañana, por la razón que sea, dejas ese oficio, o ya sea que renuncias o te corren o lo que sea, ya no eres pastor. O sea, no es como el doctor que pues, es un doctor desempleado. No existe un pastor desempleado, ¿no? Soy pastor, pero no tengo iglesia, entonces estoy buscando. No, o sea, no es una carrera o un título que tú te ganas, sino un oficio que estás cumpliendo. Y creo que es bien importante entender eso, porque si no, andas por la vida diciendo, pues yo soy pastor, ¿y tu iglesia? No, pues es que ahorita no tengo iglesia. Pues entonces no eres pastor. Un pastor es alguien que está cumpliendo ese oficio, ¿no? Sí, no es más espiritual, ¿no? Por ser un pastor o un evangelista o un diácono, o sea, eso es independiente, ¿no? Es una función dentro del cuerpo. Bueno, pues y dicho esto, se terminó la función y nos vamos. Recuerda, puedes enviarnos tus correos, cartas, mensajes a conversovav@hotmail.com. El día de hoy tuvimos un programa un poco más largo de lo normal porque es un programa especial con las preguntas que nos llegaron de la conferencia apologética, que ya las puedes encontrar en la página de internet. Entonces ya al decir esto estoy poniendo presión sobre Dodo para que Dodo ya, que de hecho desde el domingo en la tarde ya las estaban publicando, dicho sea de paso. Bueno, pues comencemos a despedirnos. Lenin, ¿alguna forma de contacto? En Twitter es @Lenux_Reloaded, y que Dios los bendiga, chicos. Josué Ayuso. Con mucho gusto aquí en la iglesia, estoy para servirles. César Cárdenas. Con mucho gusto aquí con Josué en la iglesia. Aarón. En Facebook como JAAT. JAAT. Órale. Fermín. Sí, por las redes sociales puedes buscar como Fermín Cuarto, FIB004 en Twitter. Axel. Hasta luego a todos. Y me puedes localizar por Twitter, es @AlexAguadache. Mi nombre es Ibert Cruz, @IbertCruz en Twitter. Y bueno, este programa lo transmitimos por primera vez desde el nuevo estudio de Semilla. Y Fermín, ¿podemos anunciar que para poner presión también a vamos Dodo? a tener a partir del, ¿qué dijimos? 15 de junio. 15 de junio, Semilla Radio. Transmitiendo continuamente. Vamos a tener programas especiales, música, conferencias, etcétera, ¿no? Y ahí ya iremos dando más datos al respecto. Bueno, pues ahora sí, un agradecimiento a Idalia, que es quien se encarga de editar todo y colgar todo esto en la red, y ya. Bueno, adiós chicos, bendiciones. Bye bye. Solo cierra tus ojos, Él está aquí. Aquí estoy, siempre he estado aquí y aquí estaré por siempre. Junto a ti yo nunca te dejaré, yo te conozco desde antes de tu nacimiento. Tus ojos me vieron, ahora ya ha pasado mucho tiempo. Ha recorrido la vida, dolor, angustia, llanto y sufrimiento. Yo sé lo que es perder el aliento y no encontrar consuelo, no. Yo estaba en la cruz cuando supe lo que es la soledad. Estaba pagando el precio para que tú estuvieras aquí conmigo. Yo te he amado tanto que me entregué yo mismo. Derramé mi sangre para perdonarte y adoptarte. ¿Cómo dudas tú que ahora yo pueda dejarte? Solo cierra tus ojos y verás la luz. Dobla tus rodillas y podrás volar. No hay nada imposible en este lugar. Las puertas se han abierto y tú puedes entrar. Solo míralo, Él está frente a ti. Solo escúchalo, Él te vino a decir que si dio la vida por ti, ¿acaso podrá dejarte? Solo cierra tus ojos y verás la luz. Dobla tus rodillas y podrás volar. Las puertas se han abierto y tú puedes entrar. Solo míralo, Él está frente a ti. Solo escúchalo, Él te vino a decir que si dio la vida por ti, ¿acaso dejarte? Oh no, 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 no. Si
vive